Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bueno, vamos al problema. Dice, el señor Antonio Alcocer compró una motora, una motocicleta que estaba cotizada, o sea, costaba 2.575 en la tienda. ¿Ok? En julio 17, ¿ok?, estaba a la venta con un 19% de descuento, ¿ok?, sobre el precio de la tienda, enlistado. Dice, calcule el descuento. Primera cosa. Luego te dice, encuentra el descuento exacto. Ya son dos preguntas en el mismo problema. ¿Ok? Y luego te dice, compare el descuento estimado con el descuento exacto. ¿Ok? Esa es la tercera cosa que tienes que buscar. Y luego, al final, tienes que encontrar el precio en que compró la motocicleta el señor Antonio Alcocer García. ¿Ok? O sea, el precio de la venta de la tienda. ¿Ok? Lo que él pagó. Eso es lo que te están pidiendo. O sea, te están pidiendo 4 cosas. ¿Y qué es lo que siempre te he dicho? Número 1. Tienes que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y que el concepto del porciento es muy importante entenderlo. Sobre todo problemas escritos como este, ¿ok?, que te preguntan 4 cosas diferentes, pero son 4 formas sencillas de buscar la solución. Vamos a trabajar con el problema. Que necesito la pizarra completa, voy a quitar mi cara, pero mientras tanto, busca tú los resultados y después los comparas con los míos, ¿ok? Estamos hablando de dólares, 2.575 dólares, lo vas a multiplicar por punto 2. O sea, es por punto 20, pero como no voy a usar el 0 en la multiplicación, ¿ok?, porque eso es para los nenes chiquitos y tú no eres ningún nene pequeño, pues lo multiplicamos ya por punto 2 y después le buscamos los dos espacios, ¿verdad?, al decimal, porque aquí lo voy a cambiar de color, ¿ok? Aquí hay un cerito que no se supone que yo lo haya puesto, porque no hace falta, ¿ok? Pero si lo cuentas para buscar el decimal. Pues nada, 5 por 2 es 10, porque te sabes la tabla del 5 y la del 2, y te llevas una, oye, para que no se te olvide, te llevas una. 7 por 2, 14 y una, 15. ¿Ok? Y te llevas una. Y 5 por 2 es 10, más una, 11. Y te sigue llevando una. 2 por 2, 4, más una, 5. Y ahora el punto lo corres, ¿verdad? Son 2 espacios. Pues 2 espacios. Baja este 0 acá. ¿Ok? Y son 2 espacios. Estamos hablando de 515 dólares. 515 dólares. Entendimos eso, ¿verdad? Ok, este es el estimado. El descuento estimado. 515. ¿Por qué? Porque redondeamos el porciento que nos piden acá de 19%. ¿Ok? Lo hicimos con el 20%. Porque como vamos a buscar el estimado, pues lo subo 1 y es más fácil la multiplicación. Estamos multiplicando dólares, 2.575 dólares por, como es el exacto, esto es punto 19. En otros países es coma, ¿ok? Sobre todo en España es coma. Aquí en Estados Unidos es punto 19. Este es el decimal. Y multiplicamos 9 por 5,
45. Te vas a llevar 4. Entonces, mira, como te llevas 4, ponlo, escríbelo para que no se te olvide. Lo pones acá arriba, ¿ok? Porque 9 por 5 es 45, 4. Y ahora multiplica 9 por 7 es 63, más 4, exactamente 67. Y te llevas 6, borras esto para que no se te olvide. Y te llevas 6, 9 por 5 es 45, 45 más 6, 51. Y te llevas 5, borras el 6. Y multiplicas 9 por 2 es 18, más 5, 23. Le pones una rayita al 5 para que sepas que ya lo hiciste. Y en el caso de 1 por 2500 es lo mismo, ¿ok? Entonces aquí puedes poner un cuadrito si tú quieres, ¿ok? Porque no vas a poner nada. Y bajas este número completo porque ese número multiplicado por 1 es el mismo número. O sea que son 2575. Y estos dos subtotales se suman. ¿Ves? Te puse el signo de suma acá. No hace falta ponerlo, pero yo lo pongo para que sepa que está sumando. Y sumamos. ¿Ok? Sumamos. 5. 7 más 5, 12. Te llevas 1. 8 más 1 es 9. Aquí sería 8. Y aquí sería 4. Pero recuerda que tienes aquí 2 decimales. Entonces es como si estuviera el punto aquí y lo vas a correr 2 veces. ¿Ok? ¿Y cuánto es el precio exacto del descuento? El descuento exacto son 489,25 centavos. Vamos a comparar. Usé aquí el 20%, ¿cierto? O sea que el 20% es mayor que 19%. ¿Cierto o falso? Claro. Y entonces el estimado es 515. Fíjate que es lo mismo. Uy, ¿qué dice? Es 515 que dólares, ¿ok? Que es mayor que 489,25. Fíjate que estoy haciendo la comparación de los estimados. Usé aquí el 20%, mira aquí el estimado en dólares. Y al usar el 19% para hacer la multiplicación, que es el descuento exacto, este es el descuento exacto. ¿Ok? Para sacar el precio por el que compré la bicicleta, pues mira, 2.575, le resté el 489,25 e hice la resta. ¿Qué pasa? Que en este caso, aquí que no hay nada, mira que el punto está aquí estaría el punto, quiere decir que aquí hay 2 ceros imaginarios. Pues nada, yo los utilizo, tú vas a restar de la forma que tú aprendiste. El precio que yo pagué por la bicicleta son $2.085,75. Y ese es todo el secreto para resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.